En un video anterior, compañeros, se había comentado que esta es la expresión para aplicar el método de la integración por partes. Y se había comentado que la frase que puede ayudarnos a aprendernos la expresión de integración por partes era o es la siguiente, la que está aquí especificado. Un día vi una vaca vestida de uniforme. Aquí está especificadas las literales para cada una de las palabras. La integral u diferencial de b es igual a u por b menos la integral de b diferencial de u. Se podría aprender o memorizar mediante esa frase: un día vi una vaca vestida de uniforme. Bueno, esta parte nos va a ayudar a recordar precisamente esa fórmula y tomar muy en cuenta para qué tipo de integrales se puede utilizar esta expresión. Bueno, en un video anterior se había comentado que se puede utilizar en integrales en donde la regla de la correspondencia de la función puede ser única. Claro, con su diferencial de la variable independiente, en este caso de x. Y también aquí vemos esa expresión, bueno, una expresión muy similar, donde nada más aparece una regla de correspondencia, que es secante cúbica de x diferencial de x. La integral de secante cúbica de x diferencial de x. Pero en el caso de que tengamos una sola expresión elevado al cubo en este caso, la podemos descomponer en dos términos. En el producto de la secante de x por la secante cuadrada de x con su diferencial de x. Y aquí vemos el símbolo de la integral. Bueno, entonces este video trata de cómo se resuelve precisamente este ejercicio. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo se resuelve. Aquí observamos nosotros, ¿sí?, que era el ejercicio 2. Entonces, la secante cúbica de x, la integral de la secante cúbica de x diferencial de x, como se mencionó, es descompuesta en dos reglas de correspondencia. Secante y secante cuadrada de x, diferencial de x. Ahora, en este caso, la u va a ser este primer término. Esta primera regla de correspondencia, la u. Hay que tomar en cuenta que se requiere su diferencial de esta función diferencial de u. Se requiere, ¿por qué se requiere? Porque si nosotros vemos en nuestra fórmula, si nosotros vemos, aquí está una u y la diferencial de u aparece acá adelante. Entonces, una vez que localizamos la u, siempre es conveniente encontrar la diferencial de u. Y siempre que se encuentra la diferencial de b, siempre hay que encontrar la b, la v, ¿sí?, que aparece aquí y va a aparecer acá. Entonces, hay de allí el por qué. Una vez que nosotros encontramos cuál es la u o a cuál de estas, a cuál de este producto de reglas de correspondencia, estas que se encuentran en el integrando, nosotros debemos de ver cuál es la u. Entonces, si esta es la u, de allí encontramos que su diferencial es, fíjense aquí, es secante de x por tangente de x diferencial de x. Hay que recordar cómo se obtiene una diferencial de u. Bueno, aquí vemos la fórmula. Nosotros sabemos que la diferencial de u, la derivada de u con respecto a x es una u', que quiere decir la derivada de u. Y nada más la diferencial de la variable dependiente, que es de u, va a ser la derivada
por esta de x que la pasamos para acá multiplicando, ahí está. Entonces es la diferencial de la función. La diferencial entonces representa la derivada por la diferencial de la variable independiente, en este caso de x. Entonces por eso aquí tenemos nosotros, si u es la secante de x, su diferencial de esta, la diferencial de u, va a ser la derivada de la secante por la diferencial de x, y la derivada de la secante es la secante por la tangente. Aquí está por dx, secante de x por tangente de x por dx. Este es su diferencial de u. Ahora bien, diferencial de b estamos nosotros considerando que es esta parte de acá. Esto sería mi diferencial de b, todo esto. Entonces, si la diferencial de b es la secante cuadrada de x, la pregunta es ¿a qué equivale b? Pues b se va a obtener integrando esta. Ahí está, integrando la diferencial de b, integrando la secante cuadrada. Nosotros observamos que la integral de la secante cuadrada de x diferencial de x es la tangente de x, porque la derivada de la tangente es la secante cuadrada. Hay que recordar que son funciones inversas la integral que la derivada. Si derivamos tangente me queda secante cuadrada. Bueno, entonces nosotros ya tenemos que la integral de la secante cuadrada es tangente de x. Entonces vamos a tener lo siguiente, mire, la secante cúbica, la integral de la secante cúbica de x diferencial de x, ¿sí? Entonces esta va a ser, compañeros, igual, fíjense, este era a la secante de x por la tangente de x, que aquí nosotros vemos que es u por b, menos la integral de b, diferencial de u, b es la tangente, diferencial de u es la secante por la tangente de x, diferencial de x. Estamos aplicando nosotros la expresión que se utiliza para integrar por partes. Ahora esto, u diferencial de b, en realidad aquí nosotros estamos sustituyendo la secante de x por la secante cuadrada de x, secante cúbica, porque es de la integral original, ¿sí? Ahora, entonces, este es u b, y menos b diferencial de u. Ahora, hay que tomar en cuenta lo siguiente. Entonces, el resultado de mi integral original es este producto de funciones menos esta integral. Esta última integral la tengo que resolver. Entonces, ¿qué hago? Bueno, lo primero es tomar tangente de x por tangente de x, me queda tangente cuadrada. Entonces me queda secante de x, tangente cuadrada de x. Aquí está. Tangente cuadrada de x, tangente por tangente, tangente cuadrada y secante de x y la diferencial de x. Y este término es el que se sacó originalmente, que es el término u por b. Ya que tenemos nosotros esta expresión, vamos a derivar esto. Digo, a integrar, perdón. ¿Cómo se integra esto? Bueno, una metodología, pues, vamos a decirlo así, un truco algebraico sería la tangente cuadrada de x se va a sustituir por una equivalente. Hay una identidad trigonométrica, que dice la tangente cuadrada de x es la secante cuadrada de x menos 1. Entonces, en lugar de tangente cuadrada de x, aquí vamos a sustituir su equivalente. Al sustituir su equivalente, observen qué va a suceder, ¿sí? Entonces tenemos esto y vamos a ver, miren, aquí nosotros sabemos, ¿sí?, que aquí tenemos ya secante de x por secante cuadrada de x, diferencial de x es la secante cúbica, es lo original que teníamos, ¿sí? Esto ya lo hicimos y esta es la integral que estábamos nosotros ahorita resolviendo. Y aquí aparece, ¿sí? Aquí está. La tangente cuadrada de x la sustituimos por
secante cuadrada de x menos 1. ¿Sí? ¿Por quién? Por la secante de x, o sea, por esta. Aquí, fíjense, vamos a ver un detalle muy importante. Este es menos esta. Bueno, primero, este secante de x va a multiplicar a esta. ¿Sí? Y luego este secante de x va a multiplicar al menos 1. Y entonces van a quedar dos integrales. Este menos por más me va a dar menos y este menos por menos me va a dar más. Entonces, ¿qué integrales quedan? Pues aquí van a quedar, observen ustedes. Me queda la secante, ¿sí? La secante, aquí vemos cuadrada de x, o sea, la integral de la secante cuadrada de x con signo negativo, diferencial de x, menos, y esta es secante por 1, secante. Pensemos que secante por secante cuadrada, por eso me queda secante cúbica. Bueno, entonces, una vez que nosotros ya tenemos este sería menos por menos, me va a dar este término más. El resultado original de la secante cúbica de x es este término menos esta integral, menos por menos me va a dar más esta integral, ¿sí? Y aquí está nuevamente acomodada. ¿Sí? Secante de x, tangente de x más, fíjense aquí un detalle. La integral de la secante de x, yo allí tengo una fórmula. Cuando tengo secante de x diferencial de x, mi fórmula es esta. ¿Sí? La secante de u con su diferencial, la integral de la secante de u con su diferencial es logaritmo natural de la secante de u más la tangente de u. ¿Qué cosas son estas barritas? Estas barritas quiere decir valor absoluto. Valor absoluto de la suma de la secante más la tangente, porque el logaritmo se saca o se obtiene solamente de valores positivos, por eso aquí aparece valor absoluto. Este valor de acá adentro no debe ser negativo, sino el logaritmo no se podría sacar. Por eso aparece así la fórmula, ¿más quién? Más c. Entonces, cuando yo tengo una integral de secante de u diferencial de u, su solución es logaritmo natural del valor absoluto de la secante de u más la tangente de u más c. Que eso fue lo que estoy yo obteniendo aquí. ¿Sí, compañeros? Observen. Eso es lo que tengo aquí. Aquí dice, yo tengo la integral de la secante de x. Entonces la integral me dio logaritmo natural de la secante de x más la tangente de x. ¿Y qué sucede con este término? Quiero que ustedes observen que este resultó negativo desde acá arriba. Y fíjense, un detalle muy importante. Aquí dice menos este valor. Menos esta integral. Y esta integral es totalmente igual a la integral original. Secante cúbica de diferencial de... secante, ¿a qué me faltó? Es secante de ¿quién? Secante cúbica de... aquí va a ir de x. ¿Sí? Aquí se la voy a poner a un lado, pero es secante cúbica de x diferencial de x. Ahora, ¿qué es lo importante? Lo importante es cuando aquí me sale, bueno, cuando aquí tengo mi integral original y me vuelve a salir acá, entonces este término me debe salir negativo. ¿Para qué? Para que yo lo pueda pasar de este lado y entonces yo sume esta integral con esta y lo que me quede, ¿sí? Es lo que finalmente va a ser la secante. Observemos la integral de la secante cúbica de x, diferencial de x. Observemos el siguiente paso. Este pasa como estaba, más logaritmo natural. Fíjense, ya quedamos que es el logaritmo de la secante de x más la tangente de x. Y esta parte negativa, entonces ahí queda, negativa. Este término que es el mismo que el original, entonces este se va a pasar
del otro lado. Y aquí tenemos secante cúbica de x más secante cúbica de x es igual a secante de x tangente de x, que es esta parte, más ¿quién? Más el logaritmo de la secante de x más la tangente de x más c, que es este. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Si yo tengo esto sumado, estas dos integrales pues van a ser 2 veces esa integral, igual a secante de x tangente de x más logaritmo natural del valor absoluto de la secante de x más la tangente de x más c. Ya que la tenga yo, entonces así, entonces este 2 lo paso dividiendo. Va a pasar dividiendo en todo esto. Y entonces yo lo puedo, ya ese sería mi resultado. La integral de la secante cúbica de x diferencial de x va a ser igual a 1/2, o podemos poner todo esto, ¿entre quién? Entre 2. Pero preferí ponerlo como 1/2 de ¿quién? De la secante de x de la tangente de x más el logaritmo natural de la secante de x más la tangente de x, ¿sí? Más c. Entonces, esta es precisamente la solución de ¿quién? De la integral de la secante de cúbica de x, utilizando, compañeros, utilizando ¿quién? Utilizando la expresión de integración por partes u diferencial de b igual a u por b menos la integral de b diferencial de u. Entonces, uno de los detalles importantes, compañeros, es precisamente, hay que tomar en cuenta que cuando vuelve a salir la integral original en los procedimientos, se puede sumar a la integral original y hacer estos procesos, vamos a decirlo así, algebraicos. Bueno, entonces aquí estamos comentando lo siguiente, ¿verdad? También esta metodología de la integración por partes permite la solución a integrales, ¿verdad? Cuyo integrando puede estar como el producto de dos funciones. Claro, una de ellas pues va a tener la diferencial. Por ejemplo, ¿sí? Aquí vemos, tenemos x cuadrada y a la ax, diferencial de x. Tenemos una regla de correspondencia totalmente diferente a la segunda. Por ejemplo, tenemos esta, x seno de x diferencial de x. Y observen ustedes cómo esos ejemplos pues son totalmente diferentes, ¿sí? A este, donde aparece el logaritmo natural de x, o a este, ¿verdad? Secante cúbica de x, originalmente así, aunque este se pasa a esta forma. Pero bueno, entonces ustedes pueden ver, como les decía yo, que estas integrales, cuando aparecen dos reglas de correspondencia, se puede aplicar la expresión, para la integración, ¿verdad? Por partes. Bueno, entonces les decía yo, ¿sí? ¿Cómo se hace, por ejemplo, este ejercicio 4, que es importante? Vamos a revisarlo. Miren, aquí vamos a ver nuevamente, ¿sí? En este ejercicio 4, lo siguiente. Esta es la integral original, y entonces vamos a hacer lo siguiente, les decía yo. U va a ser la x cuadrada y a la ax diferencial de x va a ser la diferencial de b. Entonces, si yo tengo u esta como u, entonces saco su diferencial. La diferencial de u es la derivada por la diferencial de x. La derivada de x cuadrada pues es 2x por dx. La diferencial de b es todo esto. No lo he dicho, pero lo comento. Esta dx es indiferente en donde se coloque. Se puede colocar aquí en medio, se puede colocar acá, porque finalmente es un producto el que aquí aparece. Pero normalmente se acostumbra a escribirla de x al final. Ahora,
el hecho de que aparezca en medio la dx o que aparezca aquí no involucra, es decir, yo podría tener la dx aquí al principio y de todas maneras yo decir que la e a la x junto con la dx es precisamente la diferencial de b, ¿sí? Entonces, realmente, por decirlo así, uno debe tener esa capacidad para distinguir qué es lo que me conviene utilizar y cómo me conviene utilizarlo, ¿sí? En cuanto al orden de los términos. Pero normalmente ustedes van a encontrar las integrales siempre en un orden tal que puede aparecer una regla de correspondencia, otra regla y luego al final su dx. Bueno, entonces les decía yo, bueno, en este caso diferencial de la variable independiente que es de x. Les decía yo, la diferencial de b en este caso es e a la ax por diferencial de x. Como en el caso anterior, la b, la v, la función v, se va a encontrar integrando esto, o sea, integrando este término. Al integrarlo, aquí está, yo encuentro que la integral de e a la ax diferencial de x es 1 sobre a por e a la ax. Esta integral, la integral de una función exponencial, allí no aparece, pero es e a la u, la integral de e a la u diferencial de u es igual a e a la u más c, ¿sí? Aquí yo, se supone que para estos métodos de integración yo ya puedo distinguir cómo se hacen las integrales sencillas. Esta es una integral sencilla. Cómo se completa la diferencial para que esta integral yo la pueda hacer. Entonces, cuando nosotros hacemos esta integral, el resultado va a ser 1 sobre a por e a la ax. Bueno, entonces yo ya acomodo las expresiones, fíjense. La integral de u diferencial de b es u por b menos la integral de b diferencial de u. Yo ya sé que u es la x cuadrada. La v fue la que saqué acá arriba. ¿Sí? Ahí está. Menos b, la integral de b, que otra vez, ¿quién es b? Pues es este término. Diferencial de u. La diferencial de u, si esta es x cuadrada, u es esta. La diferencial es 2x de x, es la derivada de este con su diferencial. Una vez que yo ya hice eso, entonces yo lo que hago es ir acomodando según mi fórmula x cuadrada por 1, x cuadrada. Aquí le puedo decir que es a por 1 por a, pues me queda a, aquí abajo a, y a la ax, ahí está, menos ¿quién? Este valor, fíjense, 1 sobre a por 2, me queda 2 sobre a y lo extraigo fuera de la integral, porque eso es una constante. La a es una constante, no sé qué valor pueda tener, pero es una constante, es como si fuera el número pi, como si fuera el número 2, como si fuera el número 3, pero es una constante. Entonces 2 sobre a sale fuera de la integral y me va a quedar esta x por e a la x por la dx. Ahí está. Entonces, una vez que yo ya tengo esas partes, compañeros, ¿qué es lo que hago? Bueno, mi integral original, que es esta, se reduce o se va reduciendo a esta parte menos esta integral, que resultó ser esta. Entonces, esta integral la vuelvo yo a resolver. ¿Cómo la puedo yo resolver esa integral? Pues le vuelvo a aplicar el procedimiento de integración por partes, compañeros. Esa integración por partes otra vez consiste en lo siguiente, no hay que perder de vista, mire. Este es 2 sobre a y a toda esta integral le estoy llamando I2. ¿Sí? Entonces, si a toda esa integral le estoy llamando I2, me voy a concretar nada más a resolverla y este menos 2a lo dejo pendiente. ¿Sí? Entonces aquí está I2. Observen, I2. Es x por a la x diferencial de x. Y una vez más yo hago lo siguiente.
A este valor le asigno la u, y a todo esto la diferencial de b. ¿Ya vieron? Si u es x, entonces yo saco su diferencial. La derivada de x vale 1. Entonces 1 por dx me queda dx. Si diferencial de b es e a la x de x, la b solita va a ser integrar, la voy a obtener integrando todo esto. Aquí aparece. La integral de diferencial de b es b, que involucra la integral de este término. Nuevamente, ¿cómo se integra este término? Pues ya lo habíamos hecho, 1 sobre a por e a la x más c. ¿Sí? Y vuelvo a reacomodar toda la integral, la vuelvo a reacomodar con la expresión, ¿sí? U por b, u diferencial de b es u por b menos b diferencial de u. Pero fíjense, estoy utilizando nada más esta integral, esta. Lo que me resulte de aquí, de todo este procedimiento, todavía lo debo de multiplicar por 2 sobre a, por menos 2 sobre a. Entonces ya lo hago, ¿sí? Y yo me doy cuenta de lo siguiente, observen, ¿sí? U por b es x por 1 sobre a por e a la x, menos la integral de b, 1 sobre a por e a la x, diferencial de u, que es de x. Entonces, cuando yo hago esta integral, el 1 sobre a sale fuera. Y e a la x, aquí está, simplemente la resuelvo como 1 sobre a por e a la x por menos 1 sobre a. Todo esto es nada más la integral I2. Entonces recuerden, a toda esta integral hay que multiplicarla por ¿quién? Hay que multiplicarla por menos 2 sobre a como parte de esta, menos 2 sobre a por este, como parte de lo que era equivalente a x cuadrada y a la x. Bueno, entonces, aquí está la I2, y ya, I2 es x sobre a por 1 sobre a, etcétera, etcétera, ¿sí? Lo que me resultó de la integral. Finalmente, aquí está lo que les decía yo. X cuadrada por e a la x diferencial de x es x cuadrada sobre a por e a la x. Este término es el que originalmente se tenía. ¿Dónde se tenía? Aquí está. X sobre a, x cuadrada sobre a por e a la x. Luego menos 2a por el producto de esta integral. Entonces aquí queda, ¿verdad? Me queda x cuadrada sobre a menos 2a, este es el término 2a, de toda esta. Y toda esta, ¿verdad? Es esta parte de aquí, de I2. Entonces aquí voy a tener x sobre a por e a la ax, es esto, menos 1 sobre a. 1 sobre a por 1 sobre a es 1 sobre a cuadrada por e a la ax. Todo por menos 2a. Ya que tenemos todo esto, en sí esta ya es la solución. Ya todo lo demás involucra hasta cierto punto procesos de factorización y todo lo demás. Entonces x cuadrada sobre a, ahí está, es igual a x cuadrada sobre a. Aquí yo puedo hacer 2 por x y a por a. Me queda a cuadrada, 2 por x. Y cuando yo multiplique este por este, me va a quedar 2 por 1 y a por a cuadrada, a cúbica. Aquí está 2 sobre a cúbica por e a la x más c. ¿Sí? Y esto sería ya un resultado. ¿Sí? Obviamente yo todavía eso lo podría factorizar. Y si yo lo factorizo, compañeros, pues me quedaría algo como esto. ¿Sí? Simplificando, yo factorizo x cuadrado sobre a, ¿verdad? Y aquí me voy a tener, si yo factorizo e a la ax sobre a, e a la x sobre a, porque e a la x sobre a, aquí es a cuadrada, e a la x sobre a cúbica.
Entonces, este término va a estar multiplicado por ¿quién? Por x cuadrada. E a la ax sobre a por x cuadrada. E a la ax sobre a, digo, e a la x sobre a, me va a quedar 2x sobre a. Y aquí me va a quedar e a la ax sobre a, me va a quedar 2 sobre a cuadrada. Que es lo que tengo aquí, miren. Aquí, e a la ax sobre a, ¿sí? Entonces, e a la x sobre a por x cuadrada, ahí está. E a la x sobre a por 2x sobre a, aquí está. Y a la x sobre a por 2 sobre a cuadrada. Todo eso más quién, más c. Todo esto todavía aún se podría factorizar. 2a, 2a, todo esto son términos comunes. Y quedaría 2a por x, ahí está. Y 2a por 1 sobre a. Porque 2a por 1 sobre a me da 2 sobre a cuadrada. Y este término pues queda igual. ¿Todo por quién? Por e a la ax sobre a. Esto puede ser un resultado ya muy simplificado, pero como les digo, en realidad ya desde acá ya el resultado es correcto, ¿sí? Bueno, a ver, vamos a aclarar algo importante, ¿sí? Esta es una aclaración sugerida. En el caso anterior, aquí por ejemplo, en nosotros tenemos x cuadrada por e a la x y yo les dije, pues x cuadrada va a ser la u y a la x va a ser, con dx va a ser la diferencial de b. Pero, ¿qué sucede si yo tomo esto, e a la x de x, como la u? Perdón, e a la x como u y x cuadrada y dx como su diferencial de b. Si yo me pongo a resolverla de esa manera, entonces a lo mejor la integral me va a resultar más difícil. Entonces se hacen sugerencias de la siguiente manera. Se ha encontrado que podemos utilizar el término LIATE. ¿Sí? ¿Para qué? Para hacer las asignaciones de la función u y de la diferencial de b en una integral por partes. Pero ¿cómo está eso? Bueno, ¿qué significa la L? La L significa logaritmo, la I inversa trigonométrica, la A algebraica, la T trigonométrica directa, la E exponencial. Ahora, LIATE, pero eso ¿qué cosa quiere decir? Quiere decir que si yo tengo, fíjense, en mi integral, ¿sí? U diferencial de B, entonces lo que va a suceder, compañeros, es que voy a tener, fíjense, debo de considerar lo siguiente, aquí lo voy a apuntar, ¿sí? Nada más voy a apuntar U diferencial de B. Si yo tengo U diferencial de B, bueno, es U por B menos integral de B diferencial de U. ¿Sí? Esto es mi fórmula de integración por partes. ¿Sí? Podemos nosotros revisarla. Aquí está, compañeros. U diferencial de B es igual a U por B menos B diferencial de U. ¿Sí? Ahí está. Entonces, compañeros, si nosotros tenemos precisamente esta expresión, vamos a ver lo siguiente. Esta U, ¿sí? Cuando yo tenga una función logarítmica, aquí, y luego yo tenga, por ejemplo, una función trigonométrica, entonces siempre le voy a asignar a la logarítmica el valor de u y a la trigonométrica el valor de diferencial de b. O si yo tengo una inversa trigonométrica, la inversa trigonométrica es el ángulo seno, ángulo coseno, ángulo tangente.
Y luego yo tengo una trigonométrica directa. Las directas son el seno, el coseno, la tangente. Entonces, a la inversa trigonométrica siempre le voy a poner la u. Y a la trigonométrica directa le voy a poner la diferencial de b. Entonces, en este caso, este es el orden. El orden. Y veamos unos ejemplos. ¿Sí? Entonces, en el orden en el cual aparece el IATE, ¿verdad? Aquí se comenta, se asignan los términos para u y diferencial b. Miren, aquí vamos a ver. Tenemos el seno y a la x. Es una integral sugerida. ¿A cuál de estas le voy a poner u y a cuál b? Entonces yo me doy cuenta. El término es LIATE. Aquí lo pongo. LIATE. Entonces yo me doy cuenta. L es logarítmica. I inversa trigonométrica. A algebraica. T trigonométrica. Y E exponencial. Entonces fíjense, trigonométrica y exponencial. Entonces la trigonométrica está primero que la exponencial. Entonces esta es trigonométrica, esta es exponencial. Entonces a esta trigonométrica primero va la B y esta va, digo la U, y este va a ir la diferencial de B. Entonces esta va a ser U, diferencial de B. Por eso aparece aquí trigonométrica y esta es exponencial. Entonces este es U y este es su diferencial de B. Ahora vean aquí. Ángulo tangente de X. Es una inversa trigonométrica. O sea, estamos aquí, inversa. Y luego tengo el logaritmo natural. El logaritmo natural está antes. Entonces, como está antes, al logaritmo le toca ¿qué? La U. Y a esta le toca la diferencial de B. Entonces, aquí está. U es el logaritmo natural. ¿Sí? Aquí dice, porque es logarítmica. Y diferencial de B, ángulo tangente, por el orden. ¿Sí? Aquí tengo, por ejemplo, x cúbica y logaritmo natural de x de x. ¿A cuál le toca la u? ¿Y a cuál la diferencial de b? Observo. ¿Sí? Esta es algebraica. Entonces este es a. Y este es logarítmica. En el orden, primero está la logarítmica. Entonces a esta le toca la u. Y la aritmética le toca la diferencial de b. Entonces esta es ¿qué? La u y esta es la diferencial de b. Obviamente la diferencial va a ser esto. ¿Con quién? Con la de x. ¿Sí? Y por último, en este ejercicio tengo el logaritmo natural de x y tengo el coseno de x. Yo veo, el término es LIATE. LIATE. Aquí tengo el logaritmo, entonces es el L. Este es el coseno, entonces este es la trigonométrica. Esta. Entonces primero va el logaritmo, entonces este es u, y esta va a ser la diferencial de b. Entonces u y todo esto diferencial de b. Aquí está u y diferencial de b. Entonces a eso se refiere este orden de ¿quién? De LIATE, que espero que ustedes lo hayan entendido. Ahora les voy a decir algo importante también. Por ahí en algunas notas también aparece, compañeros, el término Alpes. ¿Sí? Y este es otro orden, donde A representa ¿qué? Arco seno, arco coseno, o sea, son inversas trigonométricas. La L es logarítmica. La P quiere decir de potencia, exponente entero. ¿Sí? La E es exponencial y la S es de seno.
y cosenos, ¿sí? Entonces, esa es otra caracterización que se puede tomar en cuenta. Entonces, les comento de ello, ¿sí? Pues en términos generales, compañeros, esto sería lo más importante de lo que representa precisamente, bueno, lo básico, por decirlo así, de lo que representa el método de lo que hemos visto, ¿sí? Que se llama ¿qué? Integración por partes. Y voy a terminar con el verso que está aquí. Un día vi una vaca vestida de uniforme. Sí, esa es la frase que les puede ayudar a aprenderse esta expresión de integración por partes. Espero que les sea de utilidad a quien vea este video y bueno, muchas gracias por revisarlo y estar al pendiente de esta exposición. Hasta luego.